La renovación de tu alma comienza con un solo paso. Atrévete a descubrir su poder. Hay momentos en la vida en los que uno siente que nada avanza, como si el propio espíritu estuviera detenido en una esquina invisible del camino. A mente se repite la misma pregunta silenciosa: ¿por qué sigo en el mismo lugar? Lo curioso es que, aun cuando deseamos cambios profundos, muchas veces nos acostumbramos a la inercia sin perseverarlo. Esperamos una señal grandiosa del universo, un milagro evidente, un impulso externo que empuje nuestra vida hacia adelante. Sin embargo, la verdad espiritual es más sencilla y también más desafiadora. La transformación comienza cuando el alma decide moverse. Nada cambia por completo desde afuera. Sí, por dentro, seguimos temiendo o adiando el primer gesto que abre a puerta da renovación. La vida espiritual también sigue este principio. No basta pedir luz si evitamos el momento de encender nuestra propia llama. No basta suplicar por fuerza si el corazón continúa entregado a la parálisis de los viejos miedos. La energía divina que sostiene el universo responde con intensidad cuando percibe un movimiento interior, por pequeño que sea. Es como si la propia vida susurrara: camina, que yo camino contigo. Da un paso, y yo abriré el resto del sendero. El primer paso no es un movimiento físico, sino un acto de conciencia. Es ese instante en el que decides levantarte del cansancio emocional, salir de la estancación espiritual y recordar quién puedes llegar a ser. La verdadera transformación no comienza en el escenario que te rodea, comienza en el alma. Y cuando el alma se mueve, todo a su alrededor responde. Hoy, este mensaje quiere tocar esa parte de ti que ya está lista para despertar, no la parte que se siente agotada o derrotada, sino aquella que permanece en silencio y aún conserva coraje, fe y dirección. Ese fragmento luminoso que siempre supo que existe un camino más allá del miedo. Permítete escuchar con el espíritu abierto. Este es el momento en el que recuperas tu propia fuerza y reconoces que el primer paso es siempre el más sagrado. El despertar del alma. El instante en que comprendes que no puedes seguir viviendo desde el mismo lugar interior. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti comienza a agitarse, como una brisa suave que anuncia que un ciclo interno está llegando al límite. No es un terremoto, no es un ruido estridente, es más bien un susurro que se repite con insistencia. Ese susurro nace del alma, no de la mente. Nace de una parte profunda de ti, que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo, observando con paciencia cómo te acostumbras a cargas que ya no deberías cargar, cómo insistes en permanecer en lugares interiores que ya no combinan con tu esencia, cómo te convences de que estancarte es más seguro que avanzar. Este despertar no llega como un pedido de ergue, engia, llega como una revelación íntima. De pronto, te das cuenta de que el cansancio que sientes no es solo físico, sino espiritual. Descubres que la sensación de vacío tiene menos que ver con lo que te falta afuera y más con lo que te falta escuchar adentro. Empiezas a notar que los días se repiten como si fueran fotocopias emocionales y que algo en tu interior ya no tolera la repetición automática. El alma, en su sabiduría silenciosa, comienza a empujar desde adentro, no para asustarte, sino para despertar en ti la lucidez que estabas evitando. El despertar interior no exige que saltes, exige que reconozcas. Reconocer que ya no puedes continuar desde el mismo nivel de conciencia es el primer acto de valentía espiritual. Muchas veces vivimos adormecidos, convencidos de que el malestar es normal, de que la resignación es una forma de maturidad, de que las cosas son así, y punto. Pero el alma no pacta con la resignación. Cuando ella despierta, comienza a señalar con claridad los lugares internos que ya caducaron. La vida, entonces, empieza a mostrarte pequeñas grietas en tu rutina emocional. Lo que antes te parecía tolerable, comienza a incomodarte. Lo que antes ignorabas empieza a doler. Lo que antes se justificaba con facilidad, ya no se sustenta. Ese despertar también te obliga a mirar de frente aspectos que evitabas, no para castigarte, sino para recordarte que a veces es necesario ver la sombra para entender la luz que espera detrás. Cada incomodidad se transforma en mensaje, cada malestar se transforma
en brújula. Cada silencio se convierte en un espejo que refleja la distancia entre la vida que llevas y la vida que tu espíritu está listo para vivir. Y aunque la mente proteste, el alma insiste, porque sabe que tu crecimiento no ocurre cuando permaneces inmóvil, sino cuando te atreves a observar con honestidad lo que está pidiendo transformación. En este proceso, también surge el miedo, no porque estés en peligro, sino porque estás a punto de cruzar un umbral. El miedo aparece cuando estás frente a una puerta interna, que siempre estuvo ahí, pero que nunca te atreviste a abrir. Es el miedo de dejar la versión de ti que conoces, aunque esa versión ya no te haga bien. No obstante, el miedo nunca es el enemigo. El miedo es una advertencia de que estás entrando en territorio desconocido, y lo desconocido siempre causa inquietud, pero también es el espacio donde nacen todos los milagros de la vida espiritual. El despertar interior no te entrega un mapa, te entrega una certeza. La certeza de que algo dentro de ti está listo para renacer. Y esa certeza es más poderosa que cualquier explicación racional. A partir de ese momento, comienzas a sentir una sensibilidad mayor hacia tus propias emociones. Lo que antes ignorabas empieza a tener peso. Lo que antes escondías empieza a querer salir. Y lo que antes reprimías empieza a buscar una salida pacífica y luminosa. Nada de esto es coincidencia. Es el alma recuperando su lugar, recordándote que tienes dentro de ti una sabiduría antigua que sabe exactamente hacia dónde guiarte. Cuando el alma despierta, no te pide que cambies todo de una vez. Te pide que dejes de fingir que no escuchas su voz. El despertar es apenas el primer paso, pero es un paso decisivo. Es la ruptura de inercia, la fisura en la pared interna donde entra la primera luz. Y esa luz, por más tenue que parezca, es suficiente para iniciar una transformación profunda. Porque nada cambia afuera mientras nada cambia adentro. Y el despertar interior es justamente ese punto en el que empiezas a cambiar desde dentro, aun cuando nadie más lo note. Este es un momento en que a jornada realmente comienza, cuando te das cuenta de que no puedes seguir dormido. Ese reconocimiento silencioso abre la puerta para el siguiente paso, donde la vida comenzará a mostrar que a inmovilidad también es una escolha, y que el movimiento nace de una decisión espiritual, no de una circunstancia externa. El poder silencioso del primer movimiento interior y cómo la vida responde cuando tu alma decide avanzar. Hay un instante en el camino espiritual en que la vida parece detener el aliento y esperarte. No te exige grandes saltos ni demostraciones heroicas. Te pide un gesto íntimo y casi invisible en tu primer movimiento interior. Ese movimiento no es un cambio de escenario, es un cambio de estado. No sucede afuera, sucede en ti. Es la decisión silenciosa de dejar de posponer lo inevitable ante tu propio crecimiento. Cuando esa decisión nace, aunque nadie la vea, el universo entero la escucha. El primer movimiento interior ocurre antes de cualquier acción visible. Es cuando te miras con honestidad y reconoces que permanecer inmóvil también es una elección, y que esa elección está teniendo consecuencias en tu paz. Es el momento en que admites que el miedo ha sido tu consejero y que la duda se ha vuelto lenguaje cotidiano. No es una confesión culposa, es una claridad amorosa. Comprendes que la inercia no es descanso, es un modo sofisticado de estancamiento, y entonces algo se inclina dentro de ti, en dirección a la vida. Ese ligero giro del alma inaugura una frecuencia nueva. La vida responde con precisión a esa frecuencia. Nada espectacular necesita suceder. Cambian los matices. Aparecen conversaciones que no ocurrían. Surgen ideas que antes no se dejaban pensar. Encuentras palabras que revelan puertas, silencios que se vuelven fértiles, encuentros que calzan como piezas que esperaban hace tiempo su lugar. No es magia ingenua, es coherencia sutil. Cuando tu interior se desplaza hacia la verdad, lo externo se reordena para acompañarte. No porque el mundo te obedezca, sino porque dejas de boicotear la sinfonía que ya sonaba en tu favor. El primer paso interior desmonta cadenas antiguas a hábitos que normalizaste, lealtades que ya no te nutren, narrativas heredadas que confunden sacrificio con amor y resignación con madurez. Esas cadenas no caen porque alguien las force, caen porque tu conciencia ya no las sostiene.
Al decidir moverte, renuncias a las excusas que te mantenían seguro pero pequeño. Y la seguridad pequeña, por cómoda que parezca, termina cobrando un precio demasiado alto en perderte a ti mismo. El miedo no desaparece por decreto, se vuelve más nítido al principio, como si quisiera recordarte su presencia. Pero ya no manda, lo miras con respeto y sigues. Aprendes que el valor no es ausencia de temor, es la elección de caminar con él sin entregarle el timón. Descubres también que la certeza no precede al paso, llega después. El camino espiritual no entrega mapas completos, entrega señales suficientes para el siguiente tramo. Tu tarea no es controlar el trayecto, es sostener la intención. Ese movimiento interior es un acto de fe, no en fórmulas externas, sino en la vida que te habita, fe en que hay una inteligencia amorosa sosteniendo el proceso, aun cuando tu mente no la comprenda. Fe en que la semilla sabe ser árbol y no necesita que la convenzas. Tu decisión es la humedad que despierta la semilla. Cuando dices sí desde el centro, no estás prometiendo perfección, estás consagrando dirección. Y la dirección correcta, aunque avance despacio, siempre llega. A partir de ese sí, cambia tu relación con el tiempo. Ya no esperas a sentirte listo para actuar, porque entiendes que la preparación real nace del movimiento. La confianza se entrena andando. La claridad crece a medida que respiras dentro del paso que diste. Te vuelves más amable contigo, celebras avances pequeños, corriges sin drama, descansas sin culpa. La disciplina deja de ser castigo para convertirse en fidelidad a lo mejor de ti. También cambia tu manera de vincularte. Algunas personas se acercan atraídas por tu nuevo tono interno. Otras se alejan porque ya no resuenan. No es rechazo ni pérdida, es ajuste. Agradeces lo que fue y honras lo que llega. Percibes más sincronicidades en frases que te llegan en el momento justo, libros que se abren en la página precisa, músicas que dicen lo que necesitabas escuchar. No son casualidades, son correspondencias. La vida habla el idioma de tu atención. El primer movimiento interior pide compañía de prácticas simples y hondas. Respirar con conciencia para desactivar la urgencia. Silencio breve cada día para escuchar lo que antes tapabas con ruido. Gratitud concreta para anclarte en lo que sí funciona. Pequeños actos de congruencia para recordar que el espíritu también se encarna en gestos cotidianos. Ordenar un espacio, cumplir una palabra, pedir perdón, decir que no. No buscas rituales complicados, buscas presencia verdadera. Con el paso dado, comprendes una ley delicada. El milagro no antecede al movimiento. Lo sigue en la fiebre, no se va para que te levantes, se va cuando te levantas por dentro. Las puertas no se abren para que camines, se abren mientras caminas. La ayuda que parecía ausente aparece cuando muestras tu parte, no porque debas merecer amor, sino porque el amor necesita tu participación para manifestarse en forma de destino. Este es el núcleo del primer movimiento. Devuelves a ti mismo, recuperas la autonomía espiritual que habías delegado en el miedo, el pasado o la mirada ajena. Te vuelves aprendiz de tu propia vida. Aceptas que habrá días de claridad y días de niebla, pero en ambos seguirás andando. Y en ese andar humilde y sostenido, la vida confirma lo que tu alma ya sabía, que el camino se revela a los que se atreven a dar el primer paso. La alquimia del compromiso interior, aun cuando tu constancia abre caminos invisibles. Existe un umbral dentro del camino espiritual que pocas personas reconocen. Es ese instante silencioso en el que un deseo deja de ser solamente un deseo y se convierte en un compromiso profundo con uno mismo. El compromiso interior no nace del miedo ni de la obligación, nace como un acuerdo íntimo entre tú y tu alma. Un pacto de honestidad que dice: no voy a abandonarme otra vez. Es una determinación suave, pero poderosa, que no depende del ánimo del día ni de la motivación pasajera. Es continuidad, es dirección, es fidelidad a tu propósito más esencial. El compromiso interior actúa como una fuerza alquímica, transforma percepciones, corrige desvíos georgaunizau, prioridades, sin hacer ruido. Empieza a ordenar tu energía de una manera que quienes te rodean quizás no entiendan. Pero tú sí.
No es rigidez, es coherencia. Coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Coherencia entre la visión que guardas en tu corazón y los pasos que das en tu cotidiano. Coherencia entre tu anhelo de evolución y la práctica que sostiene esa evolución. En el camino espiritualista universal, el compromiso no es un peso, sino una nutrición. El alma florece cuando ve que tú honras tus decisiones, incluso las más pequeñas. Cada acto de constancia alimenta un campo energético que se vuelve más estable, más luminoso, más resistente a las tormentas de la vida. Raíces profundas sostienen vientos fuertes, y es exactamente eso lo que tu constancia empieza a construir dentro de ti. Un soporte interior que no depende de elogios, reconocimientos o garantías externas. Depende únicamente de tu presencia constante. El compromiso también te invita a asumir una responsabilidad amorosa, no la responsabilidad rígida y disciplinaria, sino esa que libera porque nace de la conciencia. Es comprender que la vida es una danza entre energías internas e influencias externas, y que aún así existe una parte del camino que depende totalmente de tu disposición humana. Tu disciplina espiritual deja de ser una imposición para convertirse en un acto de cariño contigo mismo. Es una manera de decir, merezco estar atento a mi propio crecimiento. Con el compromiso interior, tu relación con el tiempo cambia profundamente. Dejas de buscar resultados inmediatos porque entiendes que todo lo que es sólido precisa madurar. Permites que los procesos tengan su ritmo natural, sin forzarlos ni acelerarlos desde la ansiedad. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. La paciencia se vuelve un puente hacia tu propia paz. Te das cuenta de que algunas transformaciones tardan porque se están haciendo bien, con profundidad, sin atajos. Y algo hermoso acontece. Cuando sostienes tu movimiento interior, la vida empieza a confiar en ti. No es magia, es coherencia energética. El universo responde mejor a quien se mantiene firme que a quien oscila constantemente. Oportunidades aparecen, intuiciones se vuelven más claras, encuentros significativos se multiplican. No porque el mundo quiera premiarte, sino porque tu vibración sostenida abre caminos que antes estaban cerrados. La vida coopera con quien coopera consigo mismo. Este compromiso también te enseña algo precioso. No estás comprometido con un resultado, sino contigo. No prometes perfección, prometes continuidad. No prometes nunca caer, prometes levantarte siempre. No prometes luz eterna, prometes caminar hacia ella. Esa perspectiva elimina la culpa y te reconcilia con el proceso. Errar deja de ser señal de fracasar. Desistir de ti es lo único que deja de tener sentido. El compromiso interior inevitablemente te lleva a revisar tus ambientes, tus relaciones, tus hábitos. No desde el rechazo, sino desde el discernimiento. Notas que hay conversaciones que te drenan, rutinas que te apagan, vínculos que ya no acompañan la frecuencia que estás sosteniendo. No necesitas culpar a nadie, simplemente limpias la ventana para que la luz entre. Te vuelves más selectivo, no por arrogancia, sino por cuidado con tu energía. Lo que antes tolerabas sin pensar ahora pesa, y lo que antes parecía insignificante ahora importa profundamente. Y aparece otro fenómeno delicado, tu sensibilidad se afina. Tu intuición se vuelve más precisa. Los señales internos se tornan más evidentes, el cuerpo habla con claridad. Comienzas a escuchar pequeños mensajes que antes ignorabas, un nudo en el pecho, una inquietud silenciosa, un impulso luminoso que insiste, una idea repetitiva que parece venir de un lugar más alto. El compromiso te entrena a confiar en estos signos sutiles, porque sabes que el alma habla bajito, pero habla siempre. Lo más profundo del compromiso interior es esto. Él te revela que la vida no responde a la fuerza, sino a la verdad. No importa si tu paso es pequeño, importa si es auténtico. La autenticidad abre caminos que el esfuerzo desesperado nunca podrá abrir. La alma te guía cuando tus acciones reflejan lo que realmente sientes, no lo que crees que deberías sentir. Y un día, sin un marco claro, percibes que no eres la misma persona que empezó. No hubo un acontecimiento grandioso,
ni un milagro repentino. Fue tu constancia silenciosa que te transformó desde dentro. Tu postura cambia, tu mirada cambia, tu energía cambia. La vida te reconoce, y tú también te reconoces en esa nueva versión que surgió del compromiso con tu propia alma. El poder silencioso de empezar pequeño cuando lo mínimo, se convierte en impulso espiritual. En el camino interior, existe una ilusión muy común que atrapa a muchas personas. La idea de que la transformación profunda solo puede comenzar con grandes gestos, grandes decisiones o grandes revelaciones. Sin embargo, la vida raramente se mueve en estallidos grandiosos. Ella se transforma en lo sutil, en lo casi imperceptible, en los movimientos mínimos que, al sostenerse en el tiempo, alteran el rumbo entero de nuestra existencia. Empezar pequeño no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Es confiar en un ritmo natural, en un proceso orgánico, en una estructura interna que no necesita velocidad, sino dirección. Cuando empiezas pequeño, no te impones un peso que no puedes cargar. No te asfixias con exigencias que solo alimentan la culpa. Te das un espacio honesto para iniciar el cambio desde donde realmente estás, no desde donde crees que deberías estar. Ese punto de partida auténtico abre una claridad que jamás nace de la autoexigencia. Cada paso, aunque diminuto, se vuelve un acto de dignidad espiritual, un gesto que dice: respeto mis límites, pero avanzo. El poder de empezar pequeño reside en que no genera resistencia. La mente no se revela, el cuerpo no se tensa, la emoción no se bloquea. Todo se armoniza porque el movimiento es suave y posible. La energía espiritual fluye mejor cuando no es empujada, sino invitada. El alma responde más profundamente a lo que es natural que a lo que es forzado. Por eso, un cambio sencillo sostenido con constancia puede tener más impacto que una transformación radical que dura solo unos días. Empezar pequeño también te ayuda a observar tus propios patrones, algo esencial en cualquier proceso de evolución. Cuando las son pequeñas, la conciencia puede acompañarlas. Comienzas a notar que te impulsa, que te frena, en qué momentos te saboteas, en qué situaciones te fortaleces. La autoobservación se vuelve más precisa y menos emocionalmente cargada. El cambio deja de ser una lucha y se convierte en una exploración. No estás tratando de forzar un resultado, estás aprendiendo quién eres en el proceso. Y existe algo aún más profundo. A lo pequeño, revela lo verdadero. Cuando las acciones son grandes, muchas veces vienen acompañadas de expectativas, deseos de aprobación o fantasías de transformación inmediata. Pero lo pequeño no seduce al ego. Lo pequeño es honesto, humilde y silencioso. Cuando actúas desde ese lugar, lo que emerge es real. No es una máscara espiritual ni un impulso momentáneo. Es compromiso genuino, ese que nace de tu centro. Además, lo pequeño tiene un poder acumulativo que a menudo subestimamos. 1 minuto de presencia hoy, 2 minutos mañana, un gesto de autocuidado, una pausa consciente, una respiración profunda antes de reaccionar. Parecen insignificantes, pero cuando se sostienen, reescriben tu energía, reorganizan tu campo emocional, reeducan la mente, fortalecen tu espíritu. Lo que empieza como un mínimo gesto se convierte en una nueva estructura interna, como una raíz que se profundiza lentamente hasta sostener un árbol entero. Empezar pequeño también te libera de la comparación. Cuando tu foco está en pasos simples y constantes, dejas de buscar resultados inmediatos para medir tu valía. No comparas tu ritmo con el ritmo de los otros. No te presionas a seguir modelos que no resuenan con tu esencia. Empiezas a entender que cada alma tiene su propio proceso, su propio tiempo, su propio modo de florecer. Y esa comprensión elimina una cantidad inmensa de sufrimiento. Otro aspecto fundamental es que lo pequeño te permite volver al camino con suavidad cuando te desvías. En el crecimiento espiritual es normal perderse, cansarse, dispersarse, pero quien empieza pequeño nunca siente que retrocedió demasiado en el regreso. Es simple. Un gesto, una respiración, una intención basta para retomar el rumbo. No existe drama, culpa ni sensación de fracaso. Solo existe la continuidad. El camino sigue
porque tú sigues. Y hay un misterio hermoso que acompaña este proceso, aun cuando sostienes tus pequeños movimientos, la vida amplifica tus esfuerzos. Es como si el universo precisara que des el primer gesto para multiplicarlo. Lo que parecía pequeño se vuelve suficiente. Lo que parecía lento se vuelve profundo. Lo que parecía mínimo se vuelve transformador. La energía responde a la coherencia, no al tamaño de la acción. Un paso sincero vale más que 100 pasos apurados. Empezar pequeño también fortalece tu relación contigo mismo. Te demuestra que puedes confiar en ti. Te demuestra que puedes cumplir lo que te prometes. Esa confianza interna es una de las fuerzas más poderosas del camino espiritual, porque te devuelve autonomía emocional. No dependes de motivación externa. No dependes de validación. No dependes de garantía. Caminas porque tu alma te lo pide, no porque el mundo te lo exige. Y entonces llega un día en el que miras hacia atrás y comprendes algo revelador a lo que te transformó. No fue una grande decisión, sino una suma de pequeños actos sostenidos. Descubres que la verdadera renovación del alma raramente llega de un salto, sino de un trazo continuo, delicado y persistente. Lo pequeño se volvió grande, porque tú permaneciste. Lo mínimo se volvió sagrado, porque tú lo honraste. La disciplina del alma en sostener el movimiento, incluso cuando la mente quiere detenerse. En el camino de transformación interior, existe un momento decisivo que todos enfrentamos tarde o temprano. Aquel instante en el que el impulso inicial se diluye. La motivación se vuelve tenue y la mente empieza a fabricar argumentos convincentes para retroceder. Es un punto crítico porque si uno cede, la vida retorna al viejo ciclo de estancamiento, autosabotaje y resignación. Pero cuando uno atraviesa ese punto, algo profundo acontece y la voluntad deja de depender del entusiasmo y se apoya en un tipo de fuerza más serena y madura. Una fuerza que nace no del deseo, sino de la consciencia. Ese es el nacimiento da disciplina del alma. La disciplina del alma no es rígida ni autoritaria, no te obliga, no te castiga, no exige perfección. Su energía es firme, pero suave, decidida, pero paciente. Es diferente de la disciplina mental, que funciona a través de metas externas, presión y autocobran. La disciplina del alma opera desde un lugar íntimo, donde la coherencia tiene más valor que la velocidad, donde la continuidad importa más que el resultado inmediato. Es una disciplina que no busca controlar, sino liberar. Cuando la disciplina del alma empieza a crecer en ti, algo cambia silenciosamente. Ya no dependes del clima emocional del día para avanzar. No importa si amaneces cansado, ansioso o inseguro. Tu paso sigue adelante porque nace de un compromiso interno que oscila con humor. Tampoco importa si la mente tenta persuadirte con sus viejas narrativas. Esto no sirve. Mejor empezar mañana. No estoy listo. La disciplina del alma sabe reconocer esas voces como ecos del pasado y no como verdades absolutas. No pelea con ellas, simplesmente no les entrega o comando de la vida. Dos maiores desafios nessa etapa é lidar com a fadiga emocional acumulada ao longo de los anos. Quando uno está iniciando processo de transformação é comum sentir entusiasmo, como se uma força nova estivesse despertando. Pero quando o caminho avanza pouco, as resiste. Energías profundas comienzan a emerger. O son señales de que estás retrocediendo, sino de que estás entrando en rigidez. Es internas donde aún existe miedo, dolor o memorias que nunca fueron integradas. La disciplina do alma não ignora esas zonas. As observa con quietud y te invita a permanecer presente, sem fugir. También es importante comprender que la disciplina espiritual no tiene nada que ver con la autoviolencia que muchas veces intentamos disfrazar como fuerza de voluntad. No se trata de exigirte más de lo que puedes dar, ni de empujarte hasta el límite, ni de actuar desde el agotamiento. La disciplina del alma es un gesto de cuidado, no de opresión. Es a capacidade de manter-te em movimento respeitando tu energia, honrando tu ritmo y validando tu proceso. Avanzas, pero no te destruyes. Te comprometes,
pero no te asfixias. A verdadeira disciplina é a arte de volver, uma e outra vez, mesmo quando te desvias, é o retorno constante sem drama, sem culpa, sin necesidade de grandes recomeços. Es simplemente reconocer me distraje, pero vuelvo. Ese retorno humilde tiene más poder transformador que cualquier promesa grandiosa, porque cuando vuelves, demuestras que ya no eres prisionero de la dispersión. Demuestras que tu intención es mayor, que tu oscilación emocional demuestras que algo dentro de ti está desperto y alineado. Otro aspecto profundo de la disciplina del alma es que ella te permite lidiar com o tempo de manera diferente. A mente ansiosa quiere resultados rápidos, visibles, medibles, quiere transformar en días lo que lleva años construyéndose por dentro. Pero la disciplina espiritual entiende que hay procesos que no se pueden apurar, que existen movimientos internos que se consolidan en silencio, sem testigos, sem aplausos e sem prisa, que as raízes não brotam à superfície de imediato, mas se aprofundam antes de florescer. La disciplina del alma te enseña a honrar esse ritmo e a confiar en él. Também é comum que, ao longo desse processo, você enfrente momentos de dúvida. Esses momentos não significam que você fracassou. Significam que está tocando camadas profundas da consciência. Quando a alma se expande, a velha identidade tenta manter o controle, gerando sensações de confusão ou inquietude. A disciplina espiritual te ajuda a permanecer presente. Quando todo dentro de Taton te lembra que a dúvida não é um sinal para desistir, mas um convite para respirar, observar e continuar. E existe algo muito importante. A disciplina do alma cria um campo de energia que começa a afetar tudo ao seu redor. Tu maneira de falar muda. Tu maneira de reaccionar se suaviza. Tu cuerpo se vuelve mais leve. Tu mirada se vuelve mais amplia. Sin que te des cuenta, tu vida exterior come a refletir la coherencia interna que estás construyendo. A disciplina, quando nasce do espírito, genera ordem, claridade e diré. Com o tempo, você percebe que não é mais empurrado pelas circunstâncias externas. Você não reage de maneira automática. Bock escolhe. E essa capacidade de escolher mesmo quando a mente quiere rendirse é a prova mais clara de que a disciplina del alma está viva em ti. É ela quem te sustenta nos momentos em que o cansaço ameaça tua constância. É ela quem te lembra do porquê começaste. É ela quem te prepara para a etapa seguinte, a expansão da consciência. Quando a disciplina espiritual se integra, você já não vive como alguém que intenta cambiar. Você vive como alguém que está mudando. E essa diferença é profunda. Uma é um esforço constante. La outra é um estado interno que flui com naturalidade. A disciplina deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. La resistência interior em como reconocerla, comprenderla e transformarla en aliada del camino. En todo proceso de crecimiento espiritual existe un momento particular que suele confundir a quien lo vive en el instante en que, justo cuando la persona comienza a avanzar, surge una fuerza interna que parece empujarla de regreso. No es casualidad, es la resistencia interior, ese mecanismo psíquico y energético que intenta preservar lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no sostiene tu vida. Esta resistencia no es un enemigo, aunque muchas veces se sienta como una fuerza contraria. Es una parte antigua de ti misma que teme desaparecer y que, por eso, intenta detener tu movimiento. Comprenderla es esencial para no confundir su aparición con una señal de que estás en el camino equivocado. A resist en sí surge porque la mente ha sido entrenada durante años a operar desde patrones de supervivencia, o de expansão. Cada vez que um novo movimento ameaça esses padrões, a psique interpreta isso como peligro, mesmo que o novo seja sanador. Incluso se o novo representa liberdade, a mente teme o desconhecido porque não pode controlá-lo. E a resistência é a voz de ese temor. Se manifiesta de muchas formas en cansancio repentino, procrastinación, irritación, dudas, desmotivación o ascensa, o de que esto no tiene sentido. Pero, en realidad, no é a verdade quien fala. É tu pasado
preocupado por perder el control. Uno de los primeros pasos para transformar esa resistencia en aliada es aprender a reconocerla sin juicio. Cuando ella aparece y tú sientes que te bloquea, no significa que existe algo malo contigo, significa que llegaste a una frontera interna, un punto donde una versión antigua de ti se encuentra como aquela que estás intentando nacer. A resistência é um guardião. Não é um guardião que intenta impedir-te, sino un guardián que pregunta: ¿estás segura de que quieres cruzar esto? Porque del otro lado, nada será igual. E essa pergunta em que pare há um obstáculo é uma oportunidade para confirmar tua escolha com mais consciência. Quando você observa a resistência com serenidade, você descobre que ela não tem a força que parece ter. Su poder vem do automatismo, no de la realidade. Quando te detienes, respiras e la miras de frente, ela perde intensidade. Deixa de ser uma muralha e se torna uma sensação transitória, uma onda emocional que se eleva, pero que también desciende cuando no es alimentada por miedo o por culpa. La resistencia interior N o gosta de luz. Ela prefere atuar en la sombra. Quando você ilumina o que sente quando dá nombre a lo que sucede, ela se transforma, porque ya no estás actuando desde el impulso, sino desde la consciencia. Otro aspecto importante es comprender que la resistencia aparece especialmente cuando estás a punto de expandirte. Es como si el viejo yo realizara un último intento de proteger su territorio. Por eso, muchas personas experimentan un aumento del malestar justo antes de un avance significativo. No se dan cuenta de que ese desconforto es el último umbral. Si insisten, si permanecen un poco más, si sostienen la intención sin ceder al pánico, atraviesan esa frontera y encuentran una claridad nueva. Es como si la energía dijera: supera este punto, y verás lo que antes no podías ver. La disciplina del alma, de la que hablamos anteriormente, es esencial aquí, porque cuando la resist, en Kia surge, la motivación emocional suele desaparecer. Quien depende solo del entusiasmo, retrocede, pero quien se apoya en un propósito profundo continúa, incluso cuando el impulso inicial ya no está presente. La disciplina espiritual te permite ver la resistencia como una parte do proceso EN, o como una interrupción del camino. Incluso cuando te sientes tentada a detenerte, la disciplina te recuerda: esto no es un fin, es una prueba. La resist, NSA, también revela tus creencias inconscientes. A veces, ella surge porque, en algún lugar profundo, existe la idea de que no mereces una vida mejor, que no tienes derecho a la paz, que no eres capaz de lograr lo que deseas, que no sabes sostener la felicidad o que la expansión traerá problemas. Estas creencias suelen ser herencias emocionales de la infancia, de experiencias dolorosas o de repetición familiar. Ninguna de ellas es una verdad espiritual, pero mientras permanezcan ocultas, ellas gobiernan tu vida desde la sombra. La resist NSA es, entonces, una invitación para revisar esas creencias. Haz con honestidad y paciencia. Es importante lembrar que la resistencia no desaparece por completo, nem precisa hacerlo. El objetivo N o es eliminarla, sino integrarla. Ela se torna aliada quando você aprende a ouvir o que ela tem a dizer sem permitir que ela dicte tus decisões. A resistência pode indicar que estás indo muito rápido e precisa ajustar o ritmo. Pode sinalizar que existe uma emoção não elaborada que precisa ser acolhida. Pode mostrar que VOC está tentando cambiar desde la presión, no desde la consciencia. Ela traz mensajes quando você escucha o VOC. Se conoce quando você se conhece VOC, se libera e algo mágico ocorre. Quando essa integração acontece, lo que antes te detenía se convierte en fonte de energía. La parte de ti que antes te resistía ahora te sostiene. Es como si una fuerza interna que siempre estuvo fragmentada finalmente encontrara seu lugar. E então você sente essa sensação particular de alinhamento, como se o teu espírito estivesse bem posicionado dentro de ti. Esse alinhamento faz com que seus passos fluam com mais naturalidade e menos esforço. Al mismo tiempo, transformar la resist en sia interior requiere ternura,
Não se superava a base de dureza. Ela se dissolve com presença, com paciência, com compreensão. Quando você trata sua resistência com amor, você está tratando sua história com amor. Você está cuidando das partes pequenas, assustadas ou feridas, que um dia precisaram se proteger para sobreviver. Agora que você está em outra etapa, essas partes podem aprender a confiar. E há um aspecto final profundamente espiritual. Cada vez que atraviesas la resistência, expandes tu campo energético. Tu alma gana espaço. Tu consciência gana alcance. Tu vida gana dirección. Lo que antes te oprimía, ahora te libera. Lo que antes te frenaba, ahora se vuelve trampolín. Lo que antes parecía imposible ahora es apenas un paso más en el puente entre intención y realidad, como sostener tu avance cuando lo externo todavía no cambia. Hay un momento esencial en todo proceso de transformación interior que pocas personas reconocen y que sin embargo define toda la evolución espiritual futura. Es ese instante en el que tú ya despertaste a una nueva comprensión, ya diste tus primeros pasos, ya hiciste ajustes internos importantes, pero el mundo de afuera sigue exactamente igual. Nada cambia todavía, ni las circunstancias, ni las personas, ni los resultados. Este espacio intermedio suele confundir a la mente, que rápidamente concluye que nada está funcionando. Pero en realidad, este intervalo es uno de los periodos más sagrados del camino. Cuando tú inicias un movimiento interno profundo, la energía de tu vida comienza a reorganizarse desde dentro. Aunque las formas externas tarden en reflejar esa transformación, es un desfase natural entre causa y efecto. Es como sembrar una semilla, tú la colocas en la tierra, la riegas, la proteges, pero la superficie continúa silenciosa durante días. No hay brotes, no hay señales visibles, no hay evidencias. Sin embargo, justo ahí, bajo la tierra, ocurre la parte más intensa del proceso. El camino espiritual funciona del mismo modo. A lo que se mueve primero es lo invisible. El problema es que la mente racional no soporta este silencio. Ella quiere certeza inmediata, validación rápida, resultados que confirmen su expectativa. Cuando no hube nada cambiando en el exterior, comienza a cuestionar tu proceso, tu decisión, tu fuerza y hasta tu intuición. Se torna inquieta y te bombardea con pensamientos que parecen lógicos, pero que en realidad nacen del miedo. Pregunta si vale la pena continuar, si estás equivocándote, si estás perdiendo tiempo. Pero la ausencia de resultados visibles no es un signo de error, es un signo de gestación. Este intervalo entre lo que ya cambió dentro de ti y lo que aún no cambió afuera, te pide algo precioso en continuidad. No continuidad rígida ni perfeccionista, sino una continuidad sagrada, tranquila, constante. La verdadera transformación no ocurre por un gesto grandioso o por una explosión de motivación. Ocurre porque tú sostienes tu dirección incluso cuando nada parece responder. Es esa constancia suave y profunda lo que hace que la energía se estabilice y que los patrones antiguos comiencen a desvanecerse. Cuando tú sigues adelante, aún sin señales, algo poderoso se fortalece en tu interior. Tu alma aprende a no depender de la aprobación externa para validar su camino. Aprende a sostenerse desde dentro. Aprende a confiar en su propio ritmo. Y ese aprendizaje transforma no solo tu energía, sino tu identidad. Tú dejas de ser alguien que reacciona al mundo y te conviertes en alguien que guía su propio destino desde la conciencia. Esto no significa negar la realidad. Significa reconocer que la realidad externa siempre es un reflejo tardío de la interna. Toda manifestación pasa antes por un periodo de silencio, donde la nueva energía se asienta, se ordena y se prepara para materializarse. Si tú abandonas el proceso justo en este punto, no porque sea difícil, sino porque te parece lento, repites un patrón muy común: al soltar tu transformación cuando estaba a pocos centímetros de brotar. Este intervalo también cumple otra función importante: al fortalecer tu capacidad de sostener lo que estás pidiendo. A veces deseamos una vida más elevada, relaciones más conscientes, un trabajo más expansivo o una paz interior más profunda, pero la versión de nosotros que puede sostener eso aún está en construcción. La vida no niega tus pedidos,
Te prepara para recibirlos sin que te destruyan, sin que te generen miedo, sin que te sobrepasen. Hay cambios que necesitan firmeza interior para que no sean efímeros. Por eso, durante este periodo, la duda aparece. Y aunque incómoda, la duda es parte del proceso. Ella surge porque tu identidad antigua está comenzando a aflojarse, mientras tu identidad nueva aún no está lista del todo. Estás entre dos mundos, entre dos versiones de ti. Pero la duda no debe guiar tus pasos, solo debe ser observada, reconocida y con suavidad dejada atrás. La clave para atravesar este tramo es cultivar presencia y simplicidad. No necesitas hacer esfuerzos extremos, tampoco necesitas forzar tu evolución. Solo necesitas seguir alineada con lo que tu alma ya sabe. Un día a la vez, un paso de integridad a la vez. Cada pequeño acto de continuidad en este período silencioso tiene más peso que 10 grandes acciones realizadas cuando todo va bien. Porque es en este tramo donde tú pruebas para ti misma que tu camino es auténtico, no impulsivo. Y sucede algo hermoso en cuando la continuidad se sostiene, la realidad externa finalmente se moviliza. Lo que parecía bloqueado empieza a abrirse, lo que parecía distante empieza a acercarse. Lo que antes te ignoraba comienza a reconocerte. Pero cuando esto ocurre, tú ya no estás desesperada por señales. Tú las recibes con serenidad, porque sabes que el verdadero cambio ocurrió mucho antes, dentro de ti. Y entonces entiendes algo profundo. Lo que se manifestó afuera no fue un milagro repentino, fue la consecuencia natural de tu constancia silenciosa. Tú creaste espacio para que la vida se expresara. Y la vida respondió. La materia siempre se curva ante la energía que se mantiene firme. Por eso, este puente entre intención y realidad no debe verse como un castigo ni como una prueba dura. Debe ser honrado como el útero de tu nueva vida. Es aquí donde tú decides si vuelves al viejo yo o si permites que tu nueva versión se estabilice. Y cada vez que atraviesas este intervalo con paciencia, conciencia y suavidad, te vuelves más luminosa, más madura, más dueña de tu camino. La disciplina del alma en cómo sostener tu evolución sin perderte en los viejos hábitos. A lo largo de este camino interior, existe un punto crítico que determina si tu transformación se vuelve real o si permanece apenas como un deseo bonito. Ese punto se revela cuando la vida cotidiana intenta arrastrarte de vuelta a los patrones antiguos en pensamientos repetitivos, emociones que conoces de memoria, reacciones automáticas, impulsos que contradicen lo que tu corazón ya comprendió. Es aquí donde la verdadera disciplina espiritual entra en escena, no como un castigo ni como una imposición rígida, sino como una decisión consciente de honrar la versión de ti que está emergiendo. La disciplina del alma no se parece a la disciplina que nos enseñaron en la infancia, esa que estaba asociada al esfuerzo doloroso, al autocontrol forzado o a la culpa. La disciplina do alma es un acto de amor profundo. Es la capacidad de sostener tu dirección incluso cuando tus emociones intentan llevarte por otros caminos. Es mantenerte fiel a tu claridad interior, aunque el cansancio, la impaciencia o la duda aparezcan. Es recordar quién estás naciendo a ser, incluso cuando la vieja identidad pide tu atención. Cada vez que tú eliges la coherencia en vez de la reacción, fortaleces tu energía. Cada vez que eliges la presencia en vez del automatismo, tu conciencia se expande. Cada vez que eliges el camino nuevo, aunque el antiguo te parezca más cómodo, estás comunicando al universo que estás lista para recibir algo mayor. Esta disciplina suave, silenciosa y profunda es un código energético que transforma tu vida desde dentro. En este proceso es normal que aparezcan recaídas, no porque estés fallando, sino porque tu sistema emocional aún está aprendiendo a vivir desde un nuevo lugar. La transformación auténtica nunca es lineal. Hay días de claridad absoluta y días en los que todo parece retroceder. Pero lo que define tu avance no es la ausencia de recaídas, sino la forma en que vuelves a ti después de ellas. La disciplina del alma se expresa justamente ahí, en el retorno. Retornar no es repetir. Retornar es recordar. Recordar que tú no eres tu impulso, no eres tu miedo,
No eres la voz antigua que te empuja hacia lo conocido. Recordar que tu proceso no se cancela por un momento difícil. Recordar que un retroceso no invalida lo que ya construiste. La disciplina del alma te enseña a levantarte sin violencia, sin humillarte, sin crear historias de fracaso. Te enseña a caminar de nuevo. Un paso sereno, un paso consciente, un paso honesto. Para sostener tu evolución, necesitas nutrir tu espacio interior. Y esto significa permitir que tu vida tenga momentos de silencio, de introspección, de pausa. La transformación no se sostiene en medio de un ritmo frenético que te desconecta de ti misma. Necesitas escuchar tus emociones, observar tus pensamientos, sentir tu cuerpo, percibir tus señales internas, no como un análisis forzado, sino como un acto de intimidad contigo. La disciplina espiritual es también el compromiso de no abandonarte y, al mismo tiempo, la disciplina del alma no exige perfección, exige sinceridad, exige el deseo real de evolucionar, exige la decisión de no traicionar tu proceso por comodidad momentánea, exige actos pequeños pero constantes, una respiración consciente cuando la ansiedad surge, una pausa antes de una reacción impulsiva, una palabra más amable contigo misma, una elección que honre tu crecimiento aunque nadie más la vea. Con el tiempo, esta disciplina se transforma en naturaleza. Lo que al inicio parecía difícil se vuelve orgánico, lo que te exigía esfuerzo se vuelve parte de tu presencia. La versión de ti que antes parecía distante empieza a sentirse como tu hogar, y la vida responde a ese nuevo nivel de coherencia, porque cuando tú sostienes tu energía, la realidad se reorganiza alrededor de ella. Esta disciplina espiritual no te endurece, al contrario, te vuelve más suave, más consciente, más estable, más verdadera. Te enseña a no depender del caos externo para definir tu estado interno. Te permite habitar tu vida con más claridad, más serenidad, y más autenticidad. Y, poco a poco, te das cuenta de que sostener tu evolución no es un deber, es un privilegio. Es la prueba viva de que tú estás renaciendo desde dentro. Cuando alcanzas este punto, entiendes que la verdadera disciplina no te aprieta, te expande, no te limita, te libera, no te cansa, te fortalece. Es la base que mantiene viva tu transformación, la fuerza que te sostiene cuando lo externo todavía no cambió, y la luz que guía tus pasos hacia la vida que tu alma siempre supo que podía existir. El compromiso con tu nueva vida, han como sostener el cambio hasta que el cambio te sostenga a ti. Hay un momento decisivo en todo proceso de transformación interior, un momento en que el universo parece observarte en silencio, esperando tu respuesta. Es cuando ya no eres la persona que fuiste, pero aún no encarnaste completamente quién estás destinada a ser. Ese espacio intermedio puede parecer frágil, incierto y hasta desconcertante, como si caminaras entre dos mundos. Sin embargo, es justamente ahí que nace o compromiso con tu nueva vida, un compromiso que no se hace ante los demás, sino ante tu alma. El compromiso espiritual no es una promesa verbal, ni una declaración externa. Es un acuerdo profundo contigo misma, un pacto íntimo que reconoce tu evolución y la honra. Es la decisión de no abandonar el camino cuando el entusiasmo inicial pasa, cuando el cotidiano reaparece, cuando la vida antigua tenta recuperar terreno, o momento en que la nueva energía necesita ser sostenida, nutrida y protegida hasta que se vuelva tan fuerte que jaene o pueda desaparecer. Tu compromiso se revela en los detalles, en la forma en que te hablas cuando algo no sale como esperabas, en la elección consciente de no regresar a ambientes que drenan tu luz, en la delicadeza con la que cuidas tus emociones, en la coraje de cerrar ciclos que dañan tu paz. No se trata de perfección, sino de coherencia. No se trata de dureza, sino de fidelidad. No se trata de controlar la vida, sino de acompañar tu propio renacer. Este compromiso implica comprender algo fundamental. La vida responde a tu postura interior. Si te relacionas contigo desde la negligencia, atraerás experiencias que refuerzan la negligencia. Si te relacionas contigo desde la renuncia constante, vivirás ciclos de renuncia. Pero cuando empiezas a tratarte con responsabilidad amorosa, esa mezcla rara de firmeza suave
y ternura profunda. El universo reorganiza tus oportunidades, tus relaciones y tus caminos para alinearlos con esa nueva vibración. El compromiso con tu nueva vida también significa aceitar que o pasado já não és tu referência. As antigas versões de ti foram importantes, mas não definem tu destino. A cada gesto consciente, a cada decisión basada en tu bienestar espiritual, a cada elección que honra tu luz, tú vas actualizando tu identidad. E chega um momento em que perceberás algo decisivo. Não estás sosteniendo o cambio. El cambio está sosteniéndote a ti. Cuando la coherencia se vuelve un hábito y no un esfuerzo, cuando la calma deja de ser una técnica y se convierte en tu naturaleza, cuando tu intuición guía tu camino más que tus temores, es ahí que la transformación se consolida. O mundo externo pode ainda não refletir totalmente lo que ocurre dentro de ti, pero la vida empieza a moverse a tu favor de formas que antes parecerían coincidencias. No son coincidencias, son respuestas. Tu compromiso también exige límites, no como muros que te aíslan, sino como puertas que protegen tu energía. Decir no a lo que te hiere es decir sí a tu renacer. Alejarte de lo que te confunde es acercarte a lo que te expande. Dejar relaciones, hábitos y narrativas que ya no encajan no es pérdida, es purificación. Cada renuncia abre espacio para algo que resuena con tu nueva frecuencia. Es importante saber que el compromiso con tu renacimiento no siempre será visto, entendido o celebrado por los demás. Algunos se alejarán, otros cuestionarán, otros intentarán manter na versão de antes porque era mais confortável para eles. Pero o compromisso não é com eles, é contigo, é com tu paz, é com tu alma. Y ese compromiso vale más que cualquier validación externa. A medida que avanzas, sentirás algo inesperado. Tu alma empieza a confiar en ti. Cada vez que sostienes una decisión alineada con tu verdad, tu alma entiende que ya no será traicionada por miedo, comodidad o escasez emocional. Esa confianza interior genera un magnetismo natural. Es la señal de que tu vida nueva ya no está en construcción, está emergiendo. Y llega un día en que te das cuenta de algo hermoso. Es definitivo, tú te convertiste en tu propio sostén. Lo que antes te derrumbaba ya no te toca del mismo modo. Lo que antes te asustaba pierde fuerza. A lo que antes te detenía ya no tiene poder sobre ti. Es ahí que el compromiso espiritual se transforma en libertad. La disciplina del alma se transforma en fluidez. Y cada paso consciente se transforma en un nuevo destino. Tu nova vida não nasce de um milagre externo. Ela nasce do teu compromisso interno. E quando decides honrar esse compromisso, o universo inteiro começa a caminhar contigo. Al llegar a este momento final, algo dentro de ti ya empezó a moverse. Tal vez sea una sensación sutil, un suspiro más liviano, un pensamiento que se abre o un silencio nuevo en el pecho donde antes solo había tensión. Esto sucede porque, mientras escuchabas, tu alma reconoció verdades que siempre estuvieron ahí, aunque la vida cotidiana las haya dejado enterradas bajo el ruido y el cansancio. El camino interior nunca es una línea recta. Hay días luminosos y días en los que todo parece nublado. Hay momentos de avance y otros de quietud. Sin embargo, incluso cuando sientes que nada está cambiando, tu alma sigue despertando en silencio. Cada comprensión, cada gesto de honestidad contigo misma, cada decisión que rompe un patrón antiguo, abre espacio para una transformación real. La renovación no aparece de golpe, aparece en capas. Y hoy una de ellas se ha desprendido suavemente. Recuerda esto con profundidad. No estás caminando sola. El universo escucha tu intención más sincera, acompaña tus pasos y sostiene tu búsqueda aun cuando duela. La espiritualidad no es un escape, es presencia. No es expectativa, es entrega. No es una meta distante, es una forma de volver a ti misma, con paciencia y con verdad. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, deja que se acomode dentro de ti. No te apresures,
No te exijas, solo continúa caminando con suavidad, respetando tu ritmo y honrando tu proceso. La auténtica transformación no presiona, acompaña, no exige, invita, no hiere, revela. Y cuando la duda regrese, cuando el miedo intente levantarse, cuando tus viejos hábitos busquen arrastrarte hacia atrás, recuerda esta verdad simple y poderosa: en cada paso consciente que das hacia ti misma, crea una vida nueva. La alma siempre encuentra su camino cuando tú se lo permites. Que este mensaje quede vivo en tu interior, que te acompañe en días de confusión, en noches de silencio y en momentos de renacimiento. Que la paz que empezó a expandirse aquí continúe creciendo dentro de ti, y que la luz que hoy rozó tu conciencia se convierta en el faro que guíe tus próximos pasos en tu camino. Es sagrado. Tu despertar es inevitable y tu alma ya te lo agradece.